Listo, estamos grabando. Entonces, antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, dudas. No. Ok, entonces vamos como les comenté en el chat, hoy la clase va a ser un poco distinta, va a ser más práctica. La idea que tengo, lo que vamos a hacer es, bueno, yo preparé varias series y creo que la idea es que entre todos y todas, pues tratemos de decidir qué criterio podemos aplicar para decidir si la serie es convergente o es divergente. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, empezamos la clase. Yo voy apuntando de una en una las que he preparado. Si ustedes tienen alguna, también me la pueden decir, la podemos discutir, ¿verdad? Tal vez algún ejercicio que les haya costado o que ustedes piensen que es interesante, o bueno, cualquier cosa me pueden sugerir problemas o digamos, ejercicios. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Entonces, bueno, yo preparé varias. Vamos tratando de ver los distintos criterios, cuándo se aplican, cuándo no, cuándo sirven, cuándo no. Entonces, a ver, empecemos con una sencilla. Calculemos o determinemos qué podemos decir acerca de la serie, la suma de n entre n más 1 elevado a la n. Que entonces, la idea no es tanto que yo lo resuelva por mi cuenta, ¿verdad? Yo ya sé la respuesta, sino tal vez que participemos. Entonces, no sé, ustedes ven esa serie y lo primero que dicen, bueno, voy a aplicarle tal método, voy a aplicarle tal criterio. ¿Qué hago? ¿Verdad? Ustedes ven esta serie y ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para decidir si es convergente o divergente? Podría aplicar el criterio de la raíz. Ok. Muy bien, ¿verdad? Tal vez viéndolo así, ¿verdad? A primera entrada uno diría, tengo una suma donde lo que estoy sumando, independientemente de lo que sea esto, está elevado a una potencia enésima. Entonces, como lo mencionamos en aquel momento, este es casi que el prototipo de ejemplo donde el criterio de la raíz es útil. Entonces, está bien, vamos a utilizar el criterio de la raíz enésima y ver qué información podemos obtener utilizando este criterio. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio de la raíz enésima? Pues dice que calcule la raíz enésima del sumando. Entonces, en este caso, mi sumando, el elemento que estoy añadiendo es n entre n más 1 a la n. Bueno, entonces, ¿verdad? De nuevo, la idea, ¿verdad? Casi que está cantado que podríamos pensar en utilizar de primero el criterio de la raíz enésima, porque, bueno, eso me simplifica considerablemente la expresión, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría raíz, cancela con la potencia, y me quedaría únicamente n entre n más 1. Entonces, el criterio de la raíz enésima dice, considere la raíz enésima de los elementos de la sucesión que está sumando. Entonces, en este caso, obtendríamos esta expresión y ahora tengo que calcular el límite. Entonces, ¿cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de esta expresión? ¿Cuánto es? Uno. ¿Qué es 1? ¿Verdad? Tengo un Entonces no hay cociente. criterio. Correcto. Bueno, en este caso, tengo un cociente de polinomios del mismo grado con ambos coeficiente principal 1, entonces me quedaría 1 sobre 1, que es 1. Y como la compañera señaló, cuando aplicamos el criterio de la raíz enésima y obtenemos 1 como respuesta, pues no hay criterio. Pues no hay criterio, ¿verdad?
esa serie podría diverger, podría converger, no lo sabemos, utilizando el criterio de la raíz enésima. Entonces, este es un ejemplo en donde este criterio tal vez era como la primera opción, ¿verdad? Eso fue lo que ustedes me dijeron desde el principio. Aplique el criterio de la raíz enésima. Y muy bien. ¿Por qué? Porque la forma que tiene la sucesión que estoy sumando, pues es la potencia enésima de algo. Entonces, es razonable utilizar ese criterio tal vez de primera entrada. Ok. Hay un compañero que dice que se está uniendo y no logra ingresar. Qué raro, bueno. Yo le di permiso y no logra. Vamos a darle mensaje, tal vez. Voy a ponerle que se desconecte y se vuelva a conectar. Yo ya le di permiso. Pero parece que no puede entrar. Entonces ahí disculpen. Te lo mandé. No, sí, a todo el mundo en el waiting room. Ok, perfecto. Ok, entonces, este es un ejemplo en donde el criterio de la raíz enésima está casi que diseñado para atacar este tipo de problemas. Sin embargo, caemos en el único caso en donde el criterio no nos dice nada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicar otro criterio, ¿verdad? Analizar la serie desde otro punto de vista y ver si logramos determinar si converge o diverge. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Profe, tal vez el criterio de la razón. Ok, podríamos aplicar el criterio de la razón. Apliquémoslo, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Apliquemos el criterio de la razón. Ahora, entonces, el criterio de la razón, ¿qué es lo que nos dice? Considere el cociente, también se llama como el criterio del cociente, ¿verdad? Considere el cociente de dos términos consecutivos y calcule el límite. Entonces, tenemos que calcular la fracción dada por este cociente. Entonces, ¿quién es? Bueno, pues escribamos quién es a sub n, sería este término. N entre n más 1 a la n. Y ahora, el siguiente término corresponde básicamente a sustituir n por n más 1, ¿verdad? La que sigue. Entonces nos quedaría n más 1 entre n más 1 más 1, n más 2, elevado a la n más 1. Entonces tenemos una fracción de fracciones y bueno, veamos a ver si eso se puede simplificar. Tenemos que hacer extremos por extremos. Entonces aquí me quedaría, bueno, tal vez antes de hacer el extremos por extremos, tal vez escribamos esta fracción para que sea todavía más claro. Sería n más 1 a la n más 1 dividido entre n más 2 a la n más 1. Estoy separando esta potencia para más fácilmente ver quiénes son los extremos y quiénes son los medios. Aquí me quedaría n a la n dividido entre n más 1 a la n. Entonces, hacemos extremos por extremos, medios por medios, y me va a quedar n más 1 multiplicado por n más 1, como la base. Me va a quedar este por este. Entonces, conservo la base y sumo los exponentes. N y n más 1 me va a quedar 2n más 1 como la potencia del numerador. Y en el denominador, pues aquí no hay nada que agrupar. Me quedaría n a la n, n más 2 a la n más 1. Ok. Eso es lo que es, ¿verdad? Si queremos aplicar el criterio de la razón, pues entonces tendríamos que calcular este límite. Y una vez que calculemos ese límite, pues decidimos, ¿verdad? Dependiendo de cuánto da, si es convergente, si es divergente, o podría ser que aún después de intentar utilizar ese criterio no nos diga nada acerca de esa serie. Podríamos utilizar el de la condición necesaria, ir a calcular ese límite. El de la original. Ok, muy bien. Entonces, está bien, yo hice lo que ustedes me dijeron.
utilizar este criterio está bien, lo podemos intentar. Sin embargo, ¿quién quiere calcular este límite? Está feo, está feo. Ok, entonces, no es que no se pueda, pero a primera entrada, pues da miedillo. Y ojalá diera 1, ¿verdad? Que no, entonces, pasamos media hora calculando el límite y con suerte, y nos da 1. Entonces, la compañera acaba de sugerir un criterio que únicamente me permite demostrar divergencia. Entonces, en ese sentido, es un criterio muy débil. O sea, nunca me va a permitir demostrar que la serie sea convergente. Sin embargo, si la serie es divergente, es muy probable que detectemos esa divergencia utilizando un criterio un criterio débil, ¿verdad? Estos criterios de la razón enésima y del cociente, pues son criterios que tienen su complejidad. Son más fuertes, ¿verdad? En el sentido de que me dan información más cuantitativa acerca de la serie. Recordemos, si ustedes recuerdan, por qué, cuando introdujimos estos dos criterios, en realidad lo que estamos buscando es comparar con una serie geométrica. La idea de utilizar estos criterios es comparar con una serie geométrica. Entonces, es una comparación, sigue siendo una comparación cualitativa, es más grande o más pequeña que una serie geométrica, pero, tiene su fuerza, el criterio es fuerte. Entonces, en general, entre más fuerte es el criterio, pues más difícil es aplicarlo. En este caso, podríamos aplicar el criterio de la condición necesaria. Condición necesaria. ¿Ven? Y como tal vez como sugerencia, uno debería ir como, digamos, uno quiere cierta práctica, pero para empezar deberíamos ir tal vez utilizando los criterios de más débiles a más fuertes, de más fácil de aplicar a más difícil de aplicar. Entonces, el criterio de la razón, de la condición necesaria, lo que me dice es que me fije si estos términos que yo estoy sumando se están haciendo pequeños. Para que la serie converja, es necesario que los términos sean pequeños. Porque si no, si fuesen grandes, entonces se suma esto más esto más esto más esto. Por más pequeñito que usted sume una cantidad infinita, .0001, por más pequeño ese número, si usted lo suma infinitas veces, pues la suma da infinito. Entonces, el criterio de la condición necesaria es fíjese si lo que usted está sumando es suficientemente pequeño. Si no lo es, pues ni tiene sentido buscar o aplicar criterios más fuertes. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice el criterio? Calcule el límite, cuando n va para el infinito, de a sub n. En este caso, ¿quién sería nuestra sucesión? Pues sería n entre n más 1 a la n. Vean que de paso es un límite mucho más bonito que el que tenemos que calcular acá, ¿verdad? Si supiéramos cuánto da muy probablemente sepamos calcular este otro. Entonces, calculemos primero a ver cómo nos va. ¿Cuánto da este límite? 1 entre E. ¿Cómo? ¿Cuánto? 1 entre E. 1 entre E, correcto. Este es un límite, ¿verdad? Que ya todo el mundo debería tener ya, ¿verdad? En la palma de la mano. Es 1 entre E. Para calcular el límite, lo hemos hecho varias veces, es más fácil darle vuelta. Esa es como la receta. Entonces, el límite, cuando n se aproxima a infinito, si yo le doy vuelta, puedo distribuir el denominador. Entonces me quedaría 1 más 1 entre n elevado a la n. Y este límite, bueno, ya creo que todos y todas identificamos, sin mucho esfuerzo, que este límite es e. Entonces, yo a este le di vuelta, por lo tanto, tengo que dar vuelta a la respuesta, es 1 entre e. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que los términos que estoy sumando son grandes. Esto es más grande que 0. Entonces, para n suficientemente grande es como 1 entre e más 1 entre e más 1 entre e más 1 entre e, una cantidad infinita de veces, pues ese límite va a ser, esa serie va a ser infinita. Entonces, esta serie diverge por el criterio de la condición necesaria. La condición necesaria para que converja
es que este límite es de cero. Recuerden que eso no es suficiente, ¿verdad? Puede ser que este límite sí de cero y aún así no sabemos si converge, ¿verdad? Pero si no da cero, entonces sabemos que diverge. Entonces, el criterio de la condición necesaria únicamente me va a permitir demostrar divergencia. Nunca me va a permitir demostrar convergencia. Profe, Sí. yo tengo una duda respecto al el teorema de condición necesaria. O sea, ¿es necesario que el límite sea cero para que la serie converja, ¿verdad? No, Pero no necesariamente. Sí, o sea, podemos estar más seguros que si el límite es distinto de cero, la serie va a diverger. exacto, eso es lo único que le dice el criterio. Ok, ¿Verdad? Que el límite no sea cero implica que la serie diverge, pero no se puede devolver, ¿verdad? Que la serie, bueno, más bien no lo puede decir en la otra dirección, que la serie converja, bueno, disculpe, que la serie converja sí implica que el límite da cero, pero que el límite de cero no implica que la serie converja. Es por eso que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, no es suficiente que dé cero para saber que converja. Pero si no da cero, entonces usted sabe que no converge. ok, gracias, profe. Entonces, sí, es muy importante que la condición necesaria únicamente me permite demostrar divergencia. Y tal vez, bueno, yo comenté este ejemplo, pero considere, por ejemplo, la serie armónica y considere la serie de 1 entre n al cuadrado. Esta serie, si usted le calcula, o si usted le aplica el criterio de la condición necesaria, tiene que calcular el límite de 1 entre n, y este límite da 0. Bueno, pero lo mismo pasa aquí. 1 entre n al cuadrado también es 0. Pero note que esta serie diverge y esta serie converge. Entonces, vea que la condición necesaria no es suficiente. Únicamente viendo que el término general de la serie va para 0, eso no le garantiza a usted nada. Podría bien diverger o podría igual converger. No sabe usted absolutamente nada del comportamiento, únicamente sabiendo que la sucesión va para 0. Nada. Entonces, por eso es que este criterio únicamente me permite demostrar divergencia cuando la hay. Bueno, incluso cuando el límite no da 0, sabemos que hay divergencia, pero que el límite de 0 no nos dice inmediatamente cuál de los dos casos. Ok, entonces, es bueno, ¿verdad? Cuando intentamos aplicar los distintos criterios de convergencia, empezar tal vez por los más débiles, digo yo, ¿verdad? Esta condición necesaria es la más débil de todas. De hecho, inclusive es más fácil de aplicar, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a considerar otro ejemplo. No sé si tienen una pregunta. Ok, vamos a ver alguna otra que yo preparé por acá. ¿Qué tal esta? Consideremos la serie de n al cuadrado multiplicado por la función 1 menos coseno de 1 entre n. Ok. Entonces, queremos analizar de nuevo la convergencia o divergencia de esa serie. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acabamos de decir que una buena práctica es empezar por los criterios más sencillos. Entonces, de nuevo, el criterio más sencillo es ver si al menos tiene sentido indagar si la serie es convergente. Entonces, empecemos con el criterio de la condición necesaria. Bueno, en este caso también noten que
Si ustedes quisieran aplicar otro criterio, no sé, el de la razón, el de la raíz, ¿verdad? El del límite, el del criterio de la comparación al límite, comparación directa, pues, ¿con quién compararíamos esa serie? No es completamente evidente cómo empezar. Entonces, empecemos tal vez por el lugar donde lo único que tengo que hacer es calcular un límite. Entonces, calculemos cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de n cuadrado 1 menos coseno de 1 entre n. Ok, entonces, ¿cómo calculamos ese límite? ¿Qué se les ocurre? Bueno, lo más natural cuando usted tiene cualquier límite es intentar evaluarlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Si simplemente sustituyamos n igual a infinito y vamos a ver si eso nos dice cuánto da. Entonces, si yo sustituyo n igual a infinito, pues aquí me va a quedar infinito al cuadrado, es decir, infinito, que multiplica a 1 menos, cuando n sería infinito, me quedaría 1 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0. Coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. O sea que este límite es un límite de la forma indeterminada infinito por 0. ¿Ok? Entonces ya sabemos por lo menos que este límite no se puede calcular por sustitución directa porque obtenemos una forma indeterminada. Entonces pongo aquí infinito por 0. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo calculan ustedes ya sabiendo que este límite es de la forma indeterminada 0 por infinito? ¿Qué podemos hacer? Se podría hacer el hospital, ¿verdad? Ok, podemos intentar hacer L'Hopital. Sin embargo, L'Hopital no es para esta forma indeterminada. L'Hopital únicamente se puede aplicar para formas de la indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Estas son las únicas dos formas indeterminadas a las cuales le podemos aplicar la regla del L'Hopital. Profe, ¿no la podríamos transformar? Entonces, lo que uno hace es que manipula, adapta la forma que tiene para que sea una de las que necesita. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos hacer es básicamente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, voy a escoger este 0. Este 0 ya está ahí, digamos. Entonces, uno ocupa que este infinito pase a un denominador a dividir. Entonces, nos ocupamos pasar este infinito a dividir. Entonces, lo que hacemos es, basados en esta regla, si usted tiene un producto, ¿verdad? Aquí tenemos un producto, este producto usted lo puede poner como una fracción. ¿Cómo? Y deja el que usted quiere en el numerador y divide entre el recíproco del siguiente término, del otro término. Pero usted siempre puede escribir un producto como una fracción, bueno, una fracción de fracciones, pasando a dividir por el recíproco. Entonces, si ustedes escriben esto, entonces como A entre 1, ¿verdad? Entonces, A por B, extremos por extremos. 1 por 1, medios por medios. Entonces, yo siempre puedo pasar este infinito a dividir si lo escribo como 1 entre infinito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que este n cuadrado que está acá, lo debería de escribir no multiplicando a esta expresión, sino dividiendo. Entonces, vamos a hacer exactamente eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Voy a borrar otra vez esto. Y ahora, entonces, me quedaría que esto es, bueno, el límite, cuando n se aproxima a infinito, de una fracción. En el numerador, dejo el numerador, y ahora paso a dividir el n cuadrado. Solo que el n cuadrado pasa a dividir como 1 entre n al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿todos ven lo que acaba de hacer? Pasé este n al denominador, pero entonces le tengo que dar vuelta. ¿Está bien?
Y ahora, entonces, tratemos de ver cómo calculamos este límite. Note que ahora el numerador se aproxima a 0 y el denominador se aproxima a 0, de forma que tengo un límite de la forma 0 entre 0. Ya entonces sí le puedo aplicar L'Hopital. Tal vez simplemente para escribir, para que se vea más estético, más bonito, voy a hacer un cambio de variable. Tengo 1 entre n dentro del coseno y tengo 1 entre n al cuadrado en el denominador. Entonces voy a hacer un cambio de variable x igual 1 entre n, de forma que el numerador me quede simplemente 1 menos coseno de x. Todos están de acuerdo que se ve mucho más sencillo, más elegante, así. Y el denominador sería 1 entre n todo al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Cuando ahora el límite es cuando x se aproxima a ¿qué? A 0. Correcto, ¿verdad? Si n se aproxima a infinito, entonces 1 entre n se aproxima a 0. Entonces el límite ahora sería este otro. Y bueno, yo creo que todos deben estar de acuerdo que esto es mucho más lindo que calcular cualquiera de estos dos. ¿Ok? Y ahora sí. Ahora a este le puedo aplicar L'Hopital. A este límite sí le puedo aplicar L'Hopital, todavía más sencillo. Entonces, aplicando la regla L'Hopital, ¿qué me va a quedar? Límite cuando x se aproxima a 0, ¿de quién? Del cociente de las derivadas. Entonces, la derivada del numerador es, bueno, esto desaparece, la derivada del coseno es menos seno, entonces me queda más, sería seno de x. La derivada del denominador es x cuadrado, la derivada es 2x. Y ahora sí, ¿cuánto va este límite? Hay que volver a aplicar L'Hopital, profe. Ok, bueno, una forma sí es aplicar L'Hopital de nuevo. Note que este es uno de los límites que, bueno, tal vez muchos reconozcan, ¿verdad? Usualmente se llama límite especial. Es el límite de seno de x entre x, ese límite da 1. ¿Por qué da 1? Bueno, Un medio, porque el un medio puede salir del límite y al final queda un límite especial, sí, que sería 1. Este límite da 1, por lo tanto, si divide entre 2 daría un medio. Los que no se recuerden por qué ese límite da 1, pues apliquen L'Hopital, ¿verdad? La derivada de arriba es coseno y la derivada de abajo es 1. Entonces le quedaría simplemente coseno. Coseno evaluado en 0 es 1. Entonces, igual, si no recuerdan por qué ese límite da 1, pues igual se puede calcular utilizando L'Hopital de nuevo. Entonces, si quieren, usan L'Hopital otra vez y el límite le va a dar un medio. Ok, entonces el límite de lo que yo estoy sumando es un medio. Eso quiere decir que esta serie, para n suficientemente grande, lo que estoy haciendo es como sumando un medio, más un medio, más un medio, más un medio, más un medio, infinitas veces, pero eso da infinito. Entonces, de forma que esta serie diverge. Diverge, pues no cumple con la condición necesaria para converger, entonces diverge. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo donde la condición necesaria no se cumple, y si no cumple lo mínimo que tiene que cumplir, pues no converge. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una duda, o sea, está bien, el límite es distinto de 0, no cumple la condición necesaria. Pero ¿cómo sabemos que no estamos ante un caso similar al de la serie armónica, donde el límite es igual a... No, ya caí en la razón, disculpe, profe, no interrumpo más. Ok. Sí, ¿verdad? Aquí, digamos, la condición necesaria, lo que me dice es que si usted no está sumando números cada vez más pequeños, ¿verdad? Casi que 0, definitivamente no va a converger. Entonces, si usted lo que está sumando es aproximadamente un medio, pues no, definitivamente no va a converger, entonces diverge. Para la serie armónica, el límite sí da 0, pero entonces usted no sabe si lo que está sumando es lo suficientemente pequeño, es pequeño, pero no sabe si es lo suficientemente pequeño para que no sume.
Entonces, el criterio de la condición necesaria, lo que le dice es, si los números no son pequeños, definitivamente no convergen. Ahora, si el límite da 0, hay que ser más fino, hay que ver cuán pequeños son, porque, con el ejemplo de la serie armónica, a pesar de que 1 entre n, ¿verdad? 1 entre 100, 1 entre 1000, 1 entre, son números pequeños, pues sumar un montón de ellos añade, suma. Bueno, entonces, eso es lo que dice el criterio de la condición necesaria. Sí, es que eso era la duda que tenía, que digamos, cuando es 0, es que hay que buscar algo más para comprobar qué tan pequeño es. Si es distinto, no hay problema, diverge. Sí, exacto. Si es distinto, inmediatamente usted sabe que diverge. Si da 0, pues ahí sí, hay que ver, todavía usted ahí no sabe si converge o no. Hay que seguir buscando. Vamos a ver, no sé, vamos a pensar una analogía tal vez un poco tonta. No sé, los carros de la policía todos son rojos. Entonces, para saber si un carro no es de la policía, basta, bueno, son rojos, no son azules. ¿De qué color es el carro de la policía? Azul, blanco. Blancos. Blancos, profe. Digamos que los carros de la policía son blancos. Entonces, si al frente de su casa hay un carro de color rojo, usted sabe que no es la policía. Ahora, si es blanco, podría ser tal vez, no sé, un Uber o algo así. O sea, que sea blanco no implica que sea la policía. Que no sea blanco sí implica que no es la policía. ¿Verdad? Entonces, esa es la condición. Ya para saber si el carro blanco que está allá afuera es la policía o no, pues habrá que hacer otro tipo de pregunta, ir a fijarse, lo que sea. Pero solamente con el color, lo único que podemos saber es que, digamos, si no es blanco, entonces no es la policía. Pero si es blanco, podría ser el vecino. No sabemos. Ok. Profe, ¿puedo volver a repetir el cambio de variable? Es que se me fue muy rápido. Esa materia la tengo como ahí, como medio. Sí, aquí el cambio, no, igual, el cambio de variable no lo ocupo. Yo podría aplicar la regla del L'Hopital directamente, derivando respecto de la variable n. Entonces, yo podría perfectamente aplicar L'Hopital en esta expresión sin la necesidad de hacer un cambio de variable. Sin embargo, dado que aquí tengo 1 entre n, y aquí lo que tengo, tal vez lo voy a escribir distinto, aquí lo que tengo es 1 entre n, todo elevado al cuadrado. Entonces, básicamente, este es un límite que sí, estamos de acuerdo, depende de quién es n. Pero en realidad, estoy evaluando 1 entre n. No es n en sí lo que estoy evaluando, es 1 entre n. Entonces, hago un cambio de variable x igual a 1 entre n, de forma que aquí me quedaría 1 menos coseno de todo esto, que es x, sobre el cuadrado de todo esto, que sería entonces el cuadrado de x. Y ahora entonces cuando n tiende a infinito, que era mi variable anterior, pues ahora hice un cambio de variable. Cuando n va para infinito, 1 entre n se aproxima a 0, de forma que el límite ahora es cuando x se aproxima a 0. Y bueno, es un cambio estético, ¿verdad? No cambié en absoluto el valor del límite. Es un cambio estético que ahora me resulta más sencillo, por ejemplo, derivar x al cuadrado respecto de x que derivar 1 entre n al cuadrado respecto de n. Entonces, es un cambio completamente estético. No va a cambiar la respuesta, ¿verdad? Este límite que está acá es un medio, independientemente cómo usted lo calcule, ¿verdad? Entonces, yo simplemente hice un cambio estético para que se vea más bonito, ¿verdad? Inclusive, para aplicar la regla de L'Hopital mucho más sencillamente, ¿verdad? Yo, si aplico la regla de L'Hopital acá, con la función coseno de 1 entre n, tendría que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque tengo una función compuesta, tengo la función coseno y tengo la función 1 entre n. Entonces, tendría que aplicar la regla de la cadena. Sin embargo, con este cambio, pues ya incluí la regla de la cadena en mi variable. Entonces, me queda más sencillo. ¿Bien? ¿Está bien, profe? Ok, ¿alguna otra pregunta? Oye, vamos a ver. Entonces, si alguien tiene algún ejercicio que les parezca interesante, lo puede proponer y con gusto lo intentamos.
ponemos este. Profe, Sí. tal vez Jay, hay un ejercicio que tengo aquí que la verdad no lo entiendo mucho. ¿Cuál Dice es? que, digamos, A1 es igual a 2 y AN más 1 es igual a un medio por, entre paréntesis, AN más 2 entre AN. Dice, me dicen que es decreciente y que es acotada inferiormente por 0, que hay que mostrar, hay que mostrar si que es convergente y hay que calcular el límite. Pero es un, o sea, no es un problema de series, es un problema de sucesión. De sucesión es de sucesión, sí. Ok, ok, ¿qué le parece si dejamos el problema al final y tal vez, o consulta para no... Está bien, profe. Está bien. Con gusto, pero tal vez para no cambiarlo en marcha así tan bruscamente. Está bien. Ok. Veamos, entonces, yo voy a seguir con la lista que tengo. En cualquier momento me sugieren ustedes algún ejercicio y lo que podemos hacer. ¿Qué tal este? Vamos a ver, vamos a hacer este. N entre E a la N. ¿Ok? ¿Cuál debería ser la intuición? ¿Cuál debería ser la intuición sin hacer ningún criterio? ¿Qué creen ustedes? Para ver el problema, dice cuál. Bueno, ¿qué se refiere? Ok, ¿cuál debería ser la intuición? Así, sin hacer nada. O sea, ¿qué creen? ¿Que convergen o que divergen? Que Yo digo diverge. que diverge, profe. Que divergen, ¿basado en qué cree que divergen? Es decir, porque N es más grande que E a la N. No sé, siento yo que N es más grande que E a la N. ¿Usted cree que N es Al más? infinito, cuando vamos al infinito, como que crece más rápido el numerador que el denominador. Ok, eso es completamente lo contrario, ¿verdad? Ah, ok. La exponencial, todos hemos escuchado, no sé, en las noticias, que hablan de crecimiento exponencial. Cuando las noticias dicen crecimiento exponencial, ¿qué es lo que quiere decir? Que crece rapidísimo. Cuando hablan que una epidemia, ¿verdad? Que el coronavirus está creciendo de forma exponencial, dicen, lo que quieren decir en el fondo es que está creciendo, que se está expandiendo extremadamente rápido. Entonces, la exponencial es una función ridículamente grande. Si usted, hagamos una tabla de comparación. No lo voy a hacer con la exponencial porque yo no me sé la tabla de la E, pero hagámoslo con, no sé, con 3, que es un número parecido, ¿verdad? El número E es como 2.7, por ahí. Hagámoslo con 3 a la N. Entonces, no sé, N igual a 1, ya 3 a la N le gana, porque es 3. Cuando N vale 2, 3 al cuadrado ya le gana por bastante más. No sé, cuando N vale 5, ¿cuánto es 3 a la 5? 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 5 veces. Esto es 81, ¿no es? 3, 9, 27, 81, 200, ¿qué? 270, 200. Sí, en definitiva más grande. En definitiva más grande, pero no es que sea más grande, es que es ridículamente más grande. Si usted quiere graficar la función exponencial base 3, si usted quisiera graficar la exponencial base 3 y usa la misma escala, 1, 2, 3, 4, 5, si usted usa la misma escala en el eje X y en el eje Y, 1, 2, 3, dibuja este punto, 1,3. El 2 todavía le cabe, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ese punto todavía le cabe. 3 a la 3 es 27. Si uso la misma escala, ni siquiera puedo graficar la imagen de 3, menos la de 5. Cuando ustedes observan el gráfico de una función exponencial y lo dibujan de esta manera, ¿cómo se llama? Las escalas no son la misma, ¿verdad? Las escalas jamás pueden ser la misma porque entonces no le cabe el dibujo, ¿verdad? Y aquí estaría la función identidad.
Es más, estaría súper acostada. Tenía que ser como así. ¿Verdad? Entonces, aquí está 5, la imagen de 5. Aquí tendría que estar 273. Entonces, aquí está 100. Y aquí pegadito, no, aquí estaría, perdón, hice mal. Aquí estaría 5. Aquí estaría 5, ¿verdad? Esta es la identidad. 273 estaría aquí. Aquí estaría 100. Y por acá arriba estaría 3 a la 100, que es un número que ni siquiera podría escribir yo en la pizarra, ¿verdad? No me caben los dígitos. Entonces, la función exponencial es cierto, es más grande. Usted ve el gráfico y el gráfico está por encima, pero es ridículamente más grande, ¿verdad? Entonces, la función exponencial crece mucho, muy rápido, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos una mejor noción del crecimiento del numerador y del denominador. Ustedes qué dirían, ¿converge o diverge? Bueno, y por el criterio de la razón, Jay, es cero el límite, supongo. Y Jay, no podría asegurar si realmente ese cero es pequeño, muy pequeño. El criterio de la razón. Para aplicar el criterio de la razón, tenemos que calcular el cociente de dos de estos, ¿verdad? No de este. Perdón, Bueno. condición necesaria, perdón. Ok, la condición necesaria me dice que sí, que el límite es cero. Por lo tanto, estoy en el caso en que no sé si es convergente o divergente. Cumple con la condición necesaria. Entonces, podría converger o podría diverger, no sé. Ok, entonces, pero la intuición, a partir del crecimiento del tamaño del numerador y el denominador, debería indicarnos, debería sugerirnos que esa serie es convergente. Realmente este número es un número muy pequeño. Se aproxima a cero muy rápidamente. Y esa es la idea que ustedes deben de tener acerca, digamos, ese sería su primer criterio, su intuición. ¿Y cuál es la intuición correcta? Si lo que usted está sumando es muy pequeño, entonces tiene chance de converger. Y más o menos, ¿cuál es la diferencia entre muy pequeño y nada más pequeño? Más o menos la diferencia es la función 1 entre n. Entonces, 1 entre n, la serie de 1 entre n diverge, ¿no? La serie armónica es divergente, pero si usted hace un poquitito más grande el exponente, con que usted haga un poquitito más grande el exponente, ya esto converge. Esto diverge y ya un poquitito más grande ya converge. Entonces, la diferencia entre ser pequeño y muy pequeño básicamente está en la función 1 entre x. Entonces, básicamente, si usted es más pequeño que 1 entre x, ya converge. Y si es más grande, diverge. Ese es como el tamaño límite, ¿verdad? Lo que separa la convergencia de la divergencia. Y esta función es mucho más pequeña que esta otra. Entonces, la intuición que debemos de tener es que esta serie es convergente. Entonces, ¿cómo probamos que en efecto esa intuición, ¿verdad? Porque después de todo es intuición nada más, ¿cómo probamos que esa intuición es correcta? Si yo ya sé, o ya intuyo, que esa serie es convergente, y sería suficiente, o digamos, sería una buena idea, compararla con algo pequeño que yo ya sé que converge. Entonces, para esta serie podríamos aplicar el criterio de la comparación directa. Entonces, yo quisiera, entonces, comparación directa, a mí me gustaría comparar n sobre e a la n con algo que es más grande. Bueno, algo que sea más grande, que yo sepa que su serie converge. ¿Qué podríamos poner acá que sea pequeño y que sea suficientemente pequeño, de forma que la serie converja?
1 entre a la n, profe. Ok, no, bueno, 1 entre a la n es pequeño, pero es más pequeño que esto, ¿verdad? O sea, esta desigualdad es incorrecta, va para el otro sentido. Yo estoy multiplicando, vamos, véalo así. Yo estoy multiplicando 1 entre a la n por n, o sea, por 2, por 3, por 4. Entonces, claramente, esta desigualdad va en este sentido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque, digamos, este cancela con este y n es más grande que 1, ¿sí? N es un número natural. Entonces, la desigualdad va en esta dirección. Y en esta dirección no me serviría. Mi sospecha es que converge. Y algo que es más grande que algo que converge, ¿verdad? Esta converge porque es una serie geométrica. Entonces, esta converge con R igual a 1 entre N. O sea, esta converge. La serie, así, ¿verdad? Vamos así. Esta serie de la derecha converge. Pero que algo que sea más grande que algo que converge podría ser infinito. ¿Por qué no? Entonces, comparar en esta dirección no me va a servir para mostrar convergencia porque simplemente me está diciendo que es algo más grande que algo pequeño, y eso es cierto, casi que para todo, ¿verdad? Ser más grande que algo pequeño no dice nada. Ser más pequeño que algo pequeño sí implica que usted es pequeño. Entonces, si yo sospecho que esta serie es convergente, yo ocupo comparar en la otra dirección. Entonces, yo ocupo comparar mi término general n entre e a la n por algo pequeño, pero que es más grande. Entonces, ¿qué se le ocurre que podría poner acá? Profe, el ejemplo que usted dijo ahorita, de 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? 1 entre n al cuadrado es una serie, eso me daría una serie convergente. Ahora, la pregunta es que si esta desigualdad es verdadera. Obviamente tiene que ser verdadera para poder aplicar el criterio. Entonces, ¿será cierto que n entre e a la n es más pequeño que 1 entre n cuadrado? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será cierto? Y supongo que sí, porque la exponencial crecería mucho más rápido que n a la 3, digámoslo así. Exacto, ¿verdad? Tal vez dámoslo así, ¿verdad? Esto es equivalente a, si yo multiplico en cruz, a decir que la exponencial es más grande que n a la 3. Ahora, muy posiblemente esta desigualdad no se acierta siempre. Habría que revisar a partir de cuál número n es que esto es cierto. O tal vez es cierto siempre, no sé. E al cuadrado es más grande que 8, no sé. No importa. Esta desigualdad tal vez no sea cierta siempre, pero va a ser cierta para n suficientemente grande. Es más, no sé, para 4, posiblemente ya sea suficientemente grande. Entonces, la exponencial, tal vez voy a ponerlo así, como un pequeño, la función exponencial es mucho más grande que x a la cualquier potencia. O sea, yo podría, tal vez, dependiendo de quién era mi fracción original, yo tal vez pudiera haber comparado con n a la 100 y ocupar algo que sea como n a la 101 más pequeño que e a la n. Esto es verdadero. Tal vez no sea verdadero para todo número natural, pero es verdadero a partir de cierto n. O sea, para n es suficientemente grande, la exponencial es mucho más grande que cualquier potencia de x. E a la x es más grande que cualquier función potencia. Potencia, sí. Entonces, la función exponencial es mucho más grande que x a la cualquier cosa. Cuando x se aproxima al infinito, esta desigualdad es verdadera. Entonces, sí, yo puedo comparar, por ejemplo, con la función 1 entre n al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es cierto. Entonces, si esto es cierto, esto también es cierto, son equivalentes. Entonces, ahora sí, si el lado derecho, la serie del lado derecho converge, esta es la grande. Entonces, si esta serie es más pequeña que un número pequeño, porque la serie converge, no es infinito, entonces el de la izquierda es pequeño, es decir, converge. Entonces esta converge
converge por comparación directa. Aquí la comparación la hicimos con la función 1 entre n cuadrado, pero la pude haber hecho con muchísimas funciones. Ya eso va a depender de nuestra experiencia. Por ejemplo, n es más pequeño que la raíz de e a la n. Acabamos de ver el dibujo, ¿verdad? La función e a la x, la función e a, bueno, lo hicimos con 3. La función 3 a la x crece muy rápido. Si usted agarra esa función y le saca la raíz cuadrada, pues lo tiene como más pequeño, pero igual va a diferir un montón de la función identidad. Entonces, esto sería entonces e a la n medios. Entonces, n es más pequeño que, por ejemplo, e a la n medios. ¿Todos me creen? Yo creo que sí, ¿verdad? La función exponencial es ridículamente grande. Usted puede sacar la raíz cuadrada y sigue siendo muy grande. Más grande que n. Entonces, por ejemplo, si yo divido a ambos lados por e a la n, aquí me quedaría esto dividido entre e a la n, que sería esto, dividido entre e a la n, ¿y cuánto me da el lado izquierdo? Derecho, perdón. Me quedaría, una vez que simplifico utilizando ley de potencias, me quedaría como 1 entre e a la n medios. Es decir, me quedaría 1 entre raíz de e a la n, aplicando las leyes de potencias. Entonces, vea que el lado izquierdo, o sea, que me genera la serie original, es más pequeño que una r a la n, donde r sería 1 entre raíz de e, que es más pequeño que 1. 1 entre la raíz de e es un número más pequeño que 1. Entonces, por ejemplo, yo podría también comparar con una serie geométrica que yo sé que converge. Entonces, vea que el criterio de la comparación directa es muy versátil. A usted dice, compare con algo que es más grande. Bueno, hay un montón de cosas que son más grandes que cualquier cosa que es pequeña. Entonces, eso va a depender también mucho de nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra habilidad sabiendo el comportamiento de varias funciones. Entonces, en este caso, estamos comparando a n con la raíz de un número muy grande. Entonces, sigue siendo cierto que n es más pequeño que e a la n medios, y por lo tanto, podemos comparar esta serie con una serie geométrica que sabemos que es convergente, pues su valor, su r es menor que 1. Y, ¿verdad? Yo podría, una vez que yo sospecho que la serie es convergente, pues casi que puedo comparar con, bueno, depende, eso va a depender también, ¿verdad? De mi habilidad con desigualdades, para hacerla más pequeño que algo que yo sé que es pequeño. Ok. ¿Está bien? ¿Una pregunta? Vamos a ver esta otra. ¿Qué tal esta? ¿Cómo es? Logaritmo natural de n dividido entre n. ¿Es la que quiero hacer? Sí. Empecemos por tener una idea de qué deberíamos intentar hacer. ¿Probar divergencia o probar convergencia? Entonces, ¿cuál es la intuición acerca de esa serie? ¿Es convergente o divergente? Pero ¿verdad que el logaritmo es más grande, es más pequeño que la función identidad? Logaritmo de n es mucho más pequeño que la función identidad. Vea que lo que acabamos de hacer con la función exponencial, digamos, la función exponencial crece ridículamente rápido. La función logaritmo, que es su inversa, crece extremadamente lento.
Y de nuevo, podemos hacer una tabla, pero hagamos solamente un caso. Calculemos cuánto es el logaritmo base 10, pero más sencillo. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 1.000.000? Digamos, 1.000.000, pensemos que es un número grande. ¿Cuánto es su logaritmo natural? $100, no sé, 10. ¿Cuánto? 100 o 10. No. Logaritmo natural de 1.000.000. Logaritmo, no, logaritmo base 10, porque yo no me sé los logaritmos base E. Logaritmo base 10 de 1.000.000. ¿Cuánto es? 6. Es 6. ¿Verdad? 1.000.000 es 10 a la 6. El logaritmo lo que le devuelve es la potencia de 10 que usted ocupa elevar para obtener ese número. Entonces, 1.000.000 es 10 a la 6. Por lo tanto, logaritmo base 10 de 10 a la 6 es 6. Entonces, vean lo increíblemente lento que crece la función logaritmo. Digamos que empezamos con una escala lo suficientemente pequeña para que aquí esté 1.000.000. ¿Y dónde estaría? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que recorrer todo esto, pienso en distancia de tal vez 6 metros, que cada unidad sea 1 metro. Tengo que recorrer 1.000.000 de metros para apenas subir a 6. ¿Verdad? Entonces tengo que correr 1.000.000 de metros y apenas haber subido 6 metros de altura. Entonces la función logaritmo crece extremadamente lento. Bueno, eso es equivalente a decir que la función exponencial crece extremadamente, ridículamente rápido, ¿verdad? Entonces, la función logaritmo en efecto es más pequeña que n. E inclusive, lo mismo podemos hacer. Yo podría elevar esto a un número muy pequeño y sigue siendo cierto, ¿verdad? Cualquier potencia, por más pequeña que sea de n, pensemos en raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿verdad? 1 entre n. Yo podría elevar esto a la 1 entre n. Y bueno, tal vez 1 entre 100, un número, 1 entre 1.000.000, sacar la raíz 1.000.000ª de n y seguiría siendo cierto. Tal vez no para todo n, pero eventualmente se va a cumplir esta desigualdad. Entonces la función logaritmo crece mucho más lento que cualquier potencia positiva de n. Sí, entonces es cierto, lo que se me va a preguntar, sí. Entonces podríamos decir que el límite de esa serie es 0. Entonces, habría que buscar tal vez algo más fino para ver si realmente ese 0 es pequeño. Tal vez parando con... El criterio de la condición necesaria. Ajá. Me dice que nada, no me dice nada. Yo no sé, es cierto, ese número es pequeño. Sí, no le dice nada. ¿No? Ok. Bueno, recordemos la pequeña intuición que yo les acabo de dar. La función 1 entre x marca el límite entre lo convergente y lo divergente. Si yo soy más grande que 1 entre x, diverjo. Pero si soy más pequeño, converjo. Eso es ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿dónde está la función? Logaritmo de x entre x, ¿encima o debajo? O sea, ¿estoy aquí arriba o estoy aquí abajo? ¿Cómo se compara logaritmo de x entre x? Está abajo, profe. Con 1 entre x. ¿Ah? Está abajo. ¿Aquí? Ajá. O sea, estoy abajo. Eso quiere decir que esto es más grande. ¿Así? Sí. ¿Ok? Entonces, esto sería equivalente a, cancelo la x con la x y me quedaría que el logaritmo de x es más pequeño que 1. ¿Qué podemos decir acerca de esta desigualdad? Logaritmo de x más pequeño que 1.
¿Es cierta? ¿Es falso? ¿Es verdad? Es falso. Es falso casi siempre, ¿verdad? El logaritmo de x es más pequeño que 1 solamente para x más pequeño que ¿no es cierto? O sea, el logaritmo es el exponente. Entonces, si a la 1, perdón, lo dije mal. No, está ahí. A la 1 es Entonces, el logaritmo de x es más pequeño que 1 únicamente en estos números. La gráfica, la función logaritmo es como así. Bueno, acostada, pero baja, sale de menos infinito, pasa, cuando x vale 1 pasa por 0, cuando x vale 1 y después sigue creciendo. Entonces, es creciente. Entonces, esta desigualdad es únicamente verdadera aquí. Y a mí no me interesa números pequeños, a mí me interesan números grandes. O sea, a mí me interesa que esta desigualdad sea cierta para x cuando x va para el infinito. Entonces, vean que esto es falso. En general, ¿verdad? Es verdadero únicamente para números pequeños. Es decir, que lo que es verdadero es esto. Esto es verdadero. No para todo x, pero para x suficientemente grande, sí. Entonces, esto es verdadero para x grande y sería equivalente entonces a haber puesto la desigualdad en esta dirección. Es decir, que el logaritmo de x entre x está por arriba de 1 entre x. Entonces, tenemos que el logaritmo de n entre n es más grande que 1 entre n. Pero ¿qué sabemos? La serie armónica es divergente y por lo tanto la serie formada por esos términos va a ser más grande que infinito. Bueno, más grande que infinito, únicamente infinito. Entonces esto implica que la serie que estamos considerando, logaritmo de n entre n, es más grande que la serie armónica. Pero ya sabemos que la serie armónica vamos a poner igual. Ya sabemos que la serie armónica es divergente. Y si yo soy más grande que algo que es divergente, yo soy divergente. Entonces esto es divergente. Entonces, por comparación directa, este número no es lo suficientemente pequeño. Vea que lo que estoy agarrando es la función. Pues estoy agarrando 1 entre n, que es un número pequeño, y lo estoy multiplicando en el numerador por algo que es más grande que 1. O sea, estoy haciendo una fracción que es más grande que 1 entre n. Y si ya 1 entre n era grande, digamos, no era lo suficientemente pequeño, pues este que es más grande tampoco lo es. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, es que yo no estoy seguro si sé qué es lo que no entiendo, pero digamos, vamos a hacer el intento. O sea, ¿cómo, digamos, me perdí un poquillo en la explicación de la gráfica y de la comparación y todo eso? Entonces, si lo podría repetir otra vez, por favor. En general, tal vez repasemos lo que dice el criterio de la comparación, porque estamos, en eso me estoy basando. Si usted tiene cualquier serie, bueno, cualquier sucesión, usted tiene cualquier serie. Si usted sabe que esa serie es más pequeña que otra, voy a llamarla sub n. Si usted sabe que la serie que usted está tratando de averiguar si es convergente o no es más pequeña que algo que usted por algún otro método ya sabe que es convergente, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto podría ser convergente o divergente. Pero si esto es más pequeño que algo que es convergente, entonces necesariamente la más pequeña es convergente. Bueno, aquí estamos asumiendo que los a sub n son positivos, ¿verdad? Bueno, en general lo podemos relajar un poco. Si yo sé que yo estoy sumando una cantidad de números positivos, ¿verdad? Una cantidad infinita de números positivos, y esa suma
es más pequeña que una constante, ¿verdad? Si esto converge, eso quiere decir que esto converge a un número, ¿verdad? A un número L. Entonces, si usted sabe que usted suma una cantidad infinita de números positivos y nunca se pasa de cierto techo, ¿verdad? Entonces, imagínense que usted está graficando las sumas parciales. Entonces, aquí suma a sub 1, a sub 1 más a sub 2, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. Y usted grafica las sumas parciales. Las sumas parciales van creciendo porque está sumando términos positivos. Y si esos términos que se están sumando nunca exceden cierto techo, eventualmente se tienen que ir alineando a ese techo. Entonces, si usted sabe que usted puede comparar la serie a la cual usted le quiere averiguar si es convergente o es divergente, usted la puede comparar con una serie convergente, entonces la más pequeña también converge. Lo contrario sería, vamos a ver, lo contrario es si usted compara en esta dirección. Si lo que usted está intentando averiguar si es convergente o divergente es más grande que algo que usted sabe que diverge, entonces, de nuevo aquí estamos asumiendo que los B sub n son positivos. Si los B sub n son positivos y la serie diverge, eso quiere decir que usted diverge a más infinito. Pero usted no puede sumar una cantidad infinita de cosas y no converger, por ejemplo, porque oscila. Si la sucesión es positiva, usted nunca va a oscilar, siempre va a ser creciente. Entonces, si usted es creciente y no converge, eso quiere decir que crece al infinito. Entonces, si usted diverge y usted conoce que la serie que usted está tratando de analizar es más grande que infinito, pues no le queda de otra que usted también ser infinito. Es decir, que en este caso, si usted compara en esta dirección y obtiene algo que es grande, pues lo que era más grande también es infinito. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el caso anterior? En el caso anterior, nosotros tenemos la serie de logaritmo de n entre n. Entonces, lo que voy a comparar es esta fracción con algo que es más grande que ella. No, perdón, más pequeña. ¿Por qué? Porque yo ya sospecho que esta serie diverge. Entonces, ocupo comparar en esta dirección. ¿Y con qué podemos comparar? Bueno, la intuición, ¿verdad?, que estaba tratando de indicarles es que 1 entre x, el orden de magnitud de 1 entre x es el límite entre ser convergente y ser divergente. ¿Por qué? Porque la serie 1 entre n diverge, pero si usted hace el denominador ligeramente más grande, entonces yo puse, por ejemplo, 1.001. Si usted hace el exponente más grande que x, más grande que n, entonces hace una fracción más pequeña, y ya por debajo de esta usted converge. Por encima, usted diverge. Entonces, muchas veces, si usted ya sospecha que hay divergencia, pues es una buena idea comparar con la función 1 entre n, porque ya sabemos que esa es divergente. Y entonces lo que observamos es que en efecto, esta fracción siempre es más grande que 1 entre n. ¿Vean que esto es equivalente? Usted tacha n con n, esto es equivalente a decir que el logaritmo natural es más grande que 1, lo cual es cierto, siempre, excepto para n igual a 1 y n igual a 2. A partir de n igual a 3, esta desigualdad es verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la serie de la izquierda es más grande que la serie armónica, porque la serie armónica da infinito. Entonces, si este número, si esta serie es más grande que infinito, ¿quién es? Infinito. Esto quiere decir que esta serie diverge a infinito. ¿Está bien? No sé si no contestó su pregunta. Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. Ok. Ciertamente, el criterio de comparación directa, de nuevo, es tal vez uno de los más débiles,
porque simplemente me dice esto es más grande o más pequeño, ¿verdad? Es casi que es una comparación cualitativa, ¿verdad? Es más pequeño, es más grande, pero no me dice cuán grande y cuán pequeño. Pero a pesar de eso, es uno de los más sencillos de aplicar. Es más sencillo de aplicar siempre y cuando usted sepa con quién comparar. Y eso tal vez es la parte difícil, ¿verdad? Uno usualmente, bueno, no es tan evidente con quién comparar. Y en ese sentido, el criterio de la integral me dice compare con esto. Entonces, recordemos qué es lo que me dice el criterio de la integral. Y apliquémoslo a este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me dice el criterio de la integral? Usted tiene una función ahí cualquiera, f de x, y usted quiere calcular el área bajo la curva entre 1 e infinito. Entonces, ¿cómo calculan ustedes el área bajo la curva de una función cualquiera? ¿Verdad? Por lo que uno ve en cálculo 1, esa es la integral definida, en este caso impropia, de 1 a infinito de f de x de x. Entonces, el área bajo esta curva, si yo la pinto, entonces tengo aquí otro color, aquí, rojo. Si yo pinto esta área, eso me va a dar un número, y ese número se calcula mediante la integral. Ahora, yo en vez de calcular el área rosada, podría, bueno, a ver si tengo otro color, negro, que se me hicieron los marcadores. Vamos a ver si uno de estos pinta. Yo podría calcular esta área. Parto el intervalo de 1 a infinito en intervalos de longitud 1, etc. Y calculo el área utilizando, en este caso, uno de los. Entonces aquí calculo utilizando la imagen de 1. Ahora considero el rectángulo que se forma tomando la altura correspondiente a F2. Entonces me quedaría este rectángulo. Ahora el rectángulo con altura F3. Entonces, ¿cuál sería el área que está pintada en negra? Sería F1, ¿verdad? F1, ¿por qué? Porque estoy tomando la altura de la imagen de X igual a 1. Este punto acá, la altura, sería F1. Y la base de este rectángulo es base de longitud 1. Entonces me quedaría F1 por 1. Más el área del segundo rectángulo sería F2. Más el área del tercer rectángulo sería F3. Y así sucesivamente. Entonces, una aproximación del valor en rosado, que es el área total, sería tomar la suma infinita, bueno, aquí continúo haciendo rectángulos, sería tomar la serie de n igual a 1 hasta infinito de fn por 1, que sería la base. Esta es la altura y la base es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema o el criterio de la integral? Usted quiere saber si esta serie es convergente o divergente. Bueno, esta serie aproxima esta integral. Entonces, si usted conoce el valor de esta integral, conoce el valor de esta integral y el valor de esta serie están muy cerca. Entonces, si esta serie, si esta integral es infinito, o sea, si esta área rosada es divergente, o sea, es un área infinita, entonces este número que lo aproxima, pues la única forma de aproximar a infinito es siendo infinito. Entonces, si esta diverge. Viceversa, si esto converge, o sea, si esta integral da un número y esto es una aproximación, pues la única forma de aproximar a un número finito es si esta suma es finita. Entonces, el criterio de la integral le dice, para averiguar si esta serie converge o diverge, compárela con la integral. Entonces, es un criterio de comparación directa, pero no tenemos que como saber de antemano desigualdades o, ¿verdad? Que nos digan en qué dirección comparar, por ejemplo. Entonces, en este caso podríamos aplicar el criterio de la integral comparando, entonces, en este caso, con
la integral de 1 a infinito del logaritmo de x entre x. Entonces, si este número, o si esta integral impropia, me da infinito, eso quiere decir que esto, que es una aproximación a este valor, también es infinito. Si no, si esto me da un número, entonces es finito, o sea, que existe. Esto me tiene que dar un número que está aproximado, que es cercano, entonces por lo tanto también tiene que ser finito. Entonces, el criterio de la integral es útil cuando el integrando es integrable, ¿verdad? Cuando yo puedo integrar esta función, ¿verdad? Que no va a ser el caso siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera averiguar, si yo quisiera hacer como n factorial entre n a la n, pues ya no tendría sentido calcular la integral de x factorial entre x a la x, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces, esta técnica, esta comparación directa es útil cuando yo puedo integrar la función involucrada. Ok, entonces, pregunta, ¿puedo? Sabemos cómo. Por partes. Por partes. Si hago por partes, ¿quién es el dv? Recordemos que integración por partes sirve cuando usted puede integrar. Aquí puede, ¿verdad? Bueno, 1 entre x es la derivada del logaritmo natural de x, entonces por ahí va el asunto, pero tal vez haciendo un cambio de variable podría ser lo más efectivo, profe. sí, correcto, ¿verdad? A eso es lo que iba. En este caso particular, la derivada de lo de arriba es lo de abajo. Entonces hacemos un cambio de variable, ¿verdad? Entonces hacemos u igual logaritmo, donde du sería 1 entre x de x, y 1 entre x de x aparece en esa integral. Entonces, aquí me quedaría la integral de logaritmo, pero el logaritmo es u, y de x entre x es de u. Aquí integraríamos de cuando x vale 1, logaritmo de 1 es 0, y cuando x vale infinito, logaritmo de infinito es infinito. Entonces me quedaría la integral u cuadrado medios evaluado en u igual 0 y u igual infinito. Cuando u vale 0, pues da 0, y en infinito, pues da infinito al cuadrado, es decir, que esto da infinito. Entonces, si la integral, que es el área cruzada, es infinita, esta, que es una aproximación, también tiene que ser infinita. Entonces, el criterio de la integral me permite determinar, me permite comparar, pero no es como, bueno, compare con alguna función que es más grande, con una función que es más pequeña. No, compare con esta. Ni lo piense mucho. Si esto es finito, listo, converge. Si es infinito, diverge. Ok. Ya son las 2:25. Les quiero hacer Profe, ¿sí? Tal vez si me puede aclarar algo muy rápidamente. Yo sé que esto ya lo debería de saber yo y todo, pero es que no sé por qué es que el 1 pasa a ser 0. Es porque 1 entre x era infinito. No. Aquí yo estoy cambiando la variable x Ajá. por la variable u. Ajá. Entonces, la pregunta es, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la u? Cuando x vale 1, logaritmo de Vale 1. 0. Listo, gracias, profe. Ya lo vi ahí. Usualmente lo que uno hace, porque es cierto, esos cambios son como odiosos. Uno realmente lo que hace en la práctica es hacer la integración indefinida, sin límites, y entonces aquí le quedaría u al cuadrado, y u al cuadrado es logaritmo de x. Y entonces ahora usa los límites originales, ¿verdad? La x era 1 y la x era infinito. De cualquier forma, ¿verdad? Logaritmo de x logaritmo de x cuando x va para el infinito es infinito. Entonces, Ok. a veces, ¿verdad? Para no equivocarse, porque es muy común equivocarse en los límites de integración. Entonces, lo más sencillo es, hágalo sin límites y devuelva el cambio de variable. Entonces, no la respuesta en u, sino en la variable original, que era x. Ok, perfecto, profe, gracias. Los límites originales. Listo. Ok, tal vez para ir terminando,
yo les quería hacer una pregunta con la siguiente serie, que es parecida a esta. Es logaritmo de n entre n a la 2.1. ¿Qué creen ustedes, antes de contestar la pregunta, antes de contestar, qué creen ustedes? ¿Esa serie converge o diverge? ¿Qué creen ustedes? ¿Converge o diverge? Converge. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es su intuición en este caso? ¿Por qué? Porque n a la 2 es mucho más grande que el logaritmo natural de n. Ok. Entonces, si queremos determinar, no, si esto es más grande que, no, si queremos ver que este cociente es muy pequeño, pues sería suficiente compararlo con alguien muy pequeño, ¿verdad? Entonces, note que, por ejemplo, y lo voy a hacer rápidamente, logaritmo de n, ya dijimos que es más pequeño que n, ¿verdad? La función logaritmo crece ridículamente lento, y por lo tanto, si usted ahora divide entre n a la 2.1, obtendría esta desigualdad. ¿Y qué nos queda del lado izquierdo? Nos queda 1 entre n a la 1.1. Es decir, que el lado de la izquierda es más pequeño que 1 entre n a la 1.1. Y bueno, esa es como el margen, ¿verdad? De error que usted maneja. Para arriba, de 1 entre x, diverge. Para abajo, converge. Y aquí la x sería como x elevado a la 1.1. Es más pequeño que simplemente 1 entre x. Entonces, note que la serie de logaritmo de n entre n a la 2.1 es más pequeña que la p serie 1 entre n a la p con p igual a 1.1. Bueno, 1.1 es más grande que 1. Y es lo único que yo ocupo para comparar con una p serie. Que el p sea más grande que 1. Entonces, esta serie de la derecha es convergente, es pequeña. Entonces, si esta es más pequeña que una convergente, también es convergente. Entonces, esta converge. Esta converge. Note que en este caso sería difícil calcular cuánto es. Sería muy difícil calcular esa integral, porque ya el truco de hacer el cambio de variables no me sirve. Ya aparece una potencia del du y del dx y eso ya no me sirve. Entonces, esta converge por un criterio de comparación. Inclusive, noten que yo podría hacer el exponente lo más grande que 2, tan pequeño como quiera. Entonces, yo podría hacer 0.00001 y aquí me quedaría que es P igual a 0.00001. No importa, eso sigue siendo más grande que 1. Y por lo tanto, no importa cuánto poquito más que 2 haga la potencia, con que sea más grande, ya converjo. Entonces, la pregunta que yo les quería hacer, se lo voy a dejar como un ejercicio, es ¿qué pasa con esta serie? ¿Qué pasa con esa serie? Bueno, tal vez si yo hiciera este exponente como 1.99, si lo hago más pequeño que 2, no, mentira, si lo hago más pequeño que 1, si lo hago más pequeño que esta, que es ya divergente, entonces, si yo hago aquí 0.5, ¿verdad? Si hago raíz de n, esa va a diverger por la misma razón que esta diverge.
Ahora, si lo hago más grande que 2, no importa cuán pequeño, más grande que 2, va a converger. ¿Qué pasa si lo hago exactamente 2? O tal vez un poco más retador. ¿Qué pasa si yo considero una potencia alfa, donde alfa es más grande que 1, pero más pequeño que... Voy a poner una letra porque esto se parece mucho al 2. Voy a poner una beta. ¿Qué pasa si yo considero el mismo ejercicio, pero ahora el exponente es más grande que 1? Entonces ya no sé que diverge. Y es más pequeño que 2, entonces no sé que converge. ¿Qué me pueden decir acerca de esta serie para distintos valores de 2? ¿Verdad? Por ejemplo, 1.5. ¿Qué pasa con beta igual a 1.5? ¿Converge o diverge? Entonces les dejo ese ejercicio, tal vez como un reto, tal vez que lo piensen. ¿Cómo podrían atacar ese problema si, digamos, para abajo de 1 sabemos fácilmente que diverge, para arriba de 2 sabemos fácilmente que converge? ¿Qué pasa en el medio? Ok, entonces ahí les dejo ese reto. Vamos a quedar acá. Les iba a pedir, bueno, el jueves, no, hoy es martes, el viernes, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos hoy. Vamos a continuar resolviendo problemas. Vea que inclusive no utilizamos la mayoría de criterios, ¿verdad? Usamos como comparación directa, el último, que fue la integral, y nada más, nos faltaron bastantes criterios. Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que traten de, cada uno, por lo menos una serie, que ustedes digan, esta se las trae, esta, no sé, esta me quedé pegado. Entonces, tratemos del jueves, ojalá cada uno de ustedes buscar ahí en algún folleto, en internet, en el libro que les pasé de Stuart, un problema que ustedes digan, no supe hacerlo o no sé ni cómo entrarle, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayamos adquiriendo la práctica necesaria para ver un ejercicio e identificar el método, digamos, cómo lo atacamos. Y eso solo se logra así, ¿verdad? Haciendo práctica. Entonces, para el viernes, tratemos cada uno de ustedes de buscarse una serie que sea interesante, ¿verdad? No van a venir con una P-serie, hicimos ahí P es 2 y converge. Entonces, un ejercicio interesante que no sea tan claro cómo atacarlo. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estamos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Dónde se encuentra ese libro que usted dijo? Yo lo pasé al grupo de Telegram. Telegram. Lo que no sé es, dependiendo de cuándo fue que se unió, si vio el anuncio. Pero lo que puedo hacer es que lo voy a volver a mandar. Si yo lo ¿cómo es que se llama eso? Pinear, ¿cómo se dice en español? Si yo no encuentro qué se me dice. Como fijarlo, profe. ¿Cómo? Fijarlo en el grupo. Sí, si yo lo fijo y es un archivo viejo, igual usted lo puede ver, no sé. Bueno, voy a hacer así. Creo que sí. Le voy a copiar el link y lo voy a pegar más fácil. Entonces, copiar el link. Ya lo voy a mandar para los que se unieron después. Del libro. Listo. Ya lo acabo de pasar a Telegram para que los... Digamos, no sé si fue que se unieron al grupo después de que yo lo mandé. Si lo fija, queda en la parte de arriba del chat. Yo creo que sí, pero es que yo lo había hecho y yo creo que ya estaba piñado. Bueno, lo voy a hacer otra vez, no importa. Notify all members, está bien. Ok, ahí está, listo. Bueno, no sé, el compañero tiene una pregunta sobre sus sesiones, ¿verdad? No sé si se quiere quedar un ratico o... Sí, claro, profe, yo espero. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre series, o si no, y los que se quieran quedar también para la pregunta del compañero son bienvenidos y bienvenidas. Y si no, entonces también son bienvenidas a retirarse. Ok, entonces voy a borrar la pizarra. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, digamos, que considerando la sucesión donde A es igual a 1, donde A1 es igual a 2. Ok, dame chance para copiarlo. A1 es igual a 2.
Ajá. Ajá. Y AN más 1 es igual a 1 entre 2 multiplicado por AN más 2 entre AN. AN más 2, ¿todo entre AN o solo el 2? Solo el 2. Así. Ah. Ok, entonces la idea es, esto me da una solución por recurrencia y lo que queremos ver es si converge, básicamente, ¿no? Me dicen que hay que mostrar que es convergente y calcular el límite. Además de eso, me dicen que es decreciente y acotada, Okay. inferiormente por 0. Entonces, por el criterio de conversión monótona, como es decreciente y acotada, inferiormente, entonces ya podemos, es suficiente para decir que converge, profe. Correcto, si yo sé que la sucesión es convergente, dije mal, si yo sé que la sucesión es monótona, ya sea creciente o decreciente, no importa. Si es creciente y tiene un techo, o sea, tiene una cota superior, es convergente. Si es decreciente y tiene un piso, entonces es convergente. Entonces, si es monótona y tiene una cota apropiadamente por arriba o por abajo, dependiendo del crecimiento, entonces es convergente. En el ejercicio ya me dicen que es decreciente y que tiene una cota y que está acotada inferiormente por 0. Entonces ya no hay que hacer nada más para mostrar que es convergente, nada más suficiente. Bueno, me imagino que el espíritu del ejercicio es que usted muestre esa afirmación, ¿verdad? Que es decreciente y que es acotada, ¿no? Entonces, no importa. Ahora, y lo que me dicen es mostrarse si es convergente y calcular el límite. Empecemos suponiendo que es convergente, ¿verdad? Entonces, suponga que en efecto es convergente. Ok, entonces yo estoy asumiendo que es convergente, no lo he mostrado. Entonces, supongo que es convergente. Eso quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n existe. ¿Verdad? Suponer que es convergente es decir que el límite existe. Y como existe, le voy a dar nombre, le voy a llamar L. Y ahora note, bueno, que ese es el truco que hemos utilizado ya en varios ejercicios. Si el límite existe, también existe el límite de la sucesión donde me brinco el primero. Es decir, que esto tiene que ser igual al límite de a sub n más 1. Entonces, esta afirmación tan inocente de decir, ¿verdad? Que si usted grafica la sucesión, ¿verdad? Y se está aproximando a un número L, pues es lo mismo que si ustedes se fijan, uno adelante, uno adelante, uno adelante, uno adelante. Si la sucesión se va aproximando a L, brincarse uno no va a cambiar que usted se aproxime a L. Entonces, el límite de la sucesión es el mismo límite de la sucesión empezando en el segundo. Básicamente lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es la utilidad de hacer esto? Que la recurrencia está en términos del anterior. O sea, que esto me va a dar que esto es igual al límite, cuando n se aproxima a infinito, de 1/2 por a sub n más 2 entre a sub n. ¿Verdad? Esto. Y ahora, pues, podemos manipular estas operaciones, ¿verdad? Aquí tengo una suma de una fracción, de un cociente, de límites. El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces, aquí me va a quedar que esto es igual a 1/2, el medio que sigue sale, del límite de a sub n, pero el límite de a sub n es l, más el límite de 2 entre a sub n, pero eso sería entonces 2 entre l. Entonces, lo que obtenemos es que l, el límite de la sucesión, que yo estoy suponiendo que existe, cumple con que L es igual a esta otra expresión. Entonces, obtenemos que L es igual a 1/2 de L más 2 entre L. Entonces, el límite, si existe, satisface esta ecuación, esta igualdad. Entonces, ¿cuáles son los valores de L que podría tomar el límite? Bueno, resolvamos esto. Esto es equivalente a decir, vamos a ver, tal vez hagamos así, multipliquemos por 2
me quedaría que 2 por L es igual a L más 2 entre L. Multipliquemos a ambos lados por L para eliminar este denominador. Y me quedaría entonces que 2L cuadrado. Bueno, no, tal vez hay un paso antes que podríamos haber. Note que del lado izquierdo tengo 2L y del lado derecho 1. Entonces cancelo una de estas con una de estas. Y me queda que L es igual a 2 entre L. Ahora sí, multiplico por L y me quedaría que L cuadrado es 2. O sea, que el límite que yo estoy suponiendo que existe, sea quien sea, satisface que su cuadrado tiene que ser 2. Y de aquí únicamente hay dos opciones. L es raíz de 2 o L es menos raíz de 2. Entonces, de las dos opciones posibles, bueno, primero que todo, si el límite existe, es único. Entonces, de las dos que hay, solamente hay una que sirve. Uno rápidamente sospecha que la respuesta correcta es raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo empecé con A1 igual a 2, y estoy tomando, ¿verdad?, la mitad del anterior más el recíproco, pues eso me da siempre números positivos. Entonces, si yo me voy a aproximar a algo, difícilmente me voy a aproximar a números negativos, como raíz de menos raíz de 2, si yo soy una función de números positivos. Entonces, uno sospecha grandemente que la respuesta es raíz de 2. Entonces, ya que tenemos un candidato a el límite, y probemos que en efecto la sucesión es convergente. ¿Y cómo podemos probar que la sucesión es convergente? Bueno, el enunciado nos dice que probemos que es decreciente y acotada. Entonces, veamos a ver si la sucesión es decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Que el término anterior es más grande que el que le sigue. O sea, que tengo que probar que A sub n más 1 es más pequeño que el anterior, así, ¿verdad? Decreciente. El que le sigue es más pequeño, o sea, es más grande que el anterior. Así está bien, ¿verdad? Entonces, veamos a ver si esto es cierto. Esto lo podemos demostrar, bueno, para todo n, ¿verdad? Para todo n. Entonces, esta es una afirmación que yo quiero verificar, que es cierta para todo n. Entonces, una forma de hacerlo es utilizando el principio de inducción, ¿verdad? Eso es básicamente el prototipo de cosas que uno demuestra con inducción. Que algo, una desigualdad, lo que sea, es cierto para todo número natural. Ahora, a mí en este caso me gusta más utilizar la recurrencia para ver qué implicaría que esto sea verdad. Entonces voy a empezar escribiendo qué es lo que yo quiero mostrar. La inducción matemática, digamos, tiene esa debilidad, no sé si llamarlo debilidad, digamos. Usted puede probar por inducción que algo es cierto sin tener ninguna intuición de por qué es cierto. Usted la verifica para un caso y se cumple, supone que es cierto y verifica que es cierto para el que sigue, y eso no le da ninguna intuición detrás de por qué esa verdad que usted está demostrando es verdadera. Entonces, usted lo puede hacer por inducción, no hay ningún problema, pero a mí no me agrada. El tipo de argumento es como, esto es verdadero, entonces esto es verdadero, y en algún momento llega otra vez a esto. Entonces, es poco intuitivo. Usted supuso que era verdadero y lo está tomando como que es verdadero. A mí en particular no me gusta. A veces es necesario utilizar la inducción porque no sabemos la intuición correcta. Entonces, veamos cómo me gusta a mí hacerlo. Es simplemente ver qué implica esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad es equivalente, eso es equivalente a decir que un medio, A sub n más 2 entre A sub n, es más pequeño que A sub n. Vea que inclusive obtenemos algo muy parecido a lo que utilizamos para encontrar quién era el candidato. Entonces tengo esta desigualdad. Esta desigualdad es equivalente ¿a qué? Y voy a poner todo del mismo lado.
Entonces voy a multiplicar por 2. Entonces cuando multiplico por 2, me va a quedar a sub n más pequeño que 2 a sub n del lado derecho. Cancela la L con la 2L, ve la semejanza. Y me va a quedar entonces que 2 entre a sub n es más pequeño que a sub n. Entonces, esta desigualdad que yo estoy intentando demostrar es equivalente a que los términos de la sucesión cumplan con esta desigualdad. Y ahora, note que esta desigualdad es equivalente, para allá, esta desigualdad es equivalente a que, bueno, multiplique por a sub n. Aquí, bueno, no lo estoy demostrando. Para que la desigualdad se mantenga, es necesario que lo que yo multiplico sea positivo. Es muy claro, ¿verdad?, a partir de la definición, que todos los términos son positivos. Usted lo podría demostrar también por inducción, ¿verdad? Pero no tiene sentido, ¿verdad? Si el primero es positivo, este es positivo, y este es positivo, la suma positiva es positiva, y por tanto la mitad también. Entonces, ve que probar que esto es positivo para todo n es completamente trivial. Entonces, digamos, hágalo usted. Si no está convencido, hágalo. Pero entonces, ¿no? Profe, más o menos sería, digamos, o sea, es siempre positivo, pero, o sea, tampoco va a ser un número muy grande, porque eso va a estar entre 0 y 1, a lo mucho, supongo. Esto va a estar, inclusive, esto va a estar entre 0 y raíz de 2. Esto va a estar entre 2 y raíz de 2, de hecho, ¿verdad? Ajá, ok. Porque es creciente y está acotada por raíz de 2, entonces sí, en efecto, es un número pequeño, pero positivo, no importa. Ok. Entonces, aquí, digamos, yo puedo multiplicar a ambos lados por a sub n, conservando la desigualdad, porque yo sé que a sub n es positivo. Entonces, eso quiere decir que esto es equivalente que a sub n al cuadrado sea más grande que 2. Entonces, la condición que yo quiero demostrar, que es que la sucesión es decreciente, es equivalente a que se cumpla esta desigualdad. Ahora, esta desigualdad es equivalente ¿a qué? ¿Puedes repetir eso del elevado? ¿Qué cosa es eso? Ajá, sí. Aquí lo que hice fue multiplicar por a ambos lados. Entonces me quedó que a por a es más grande que 2. O sea, que a al cuadrado es más grande que 2. Y es equivalente, vea que esto es equivalente a la condición de que sea decreciente. Entonces, que la sucesión sea decreciente es equivalente a que cada uno de sus términos al cuadrado sea un número más grande que 2. Y eso quiere decir que a sub n es más grande que la raíz de 2 o a sub n es más pequeño que menos la raíz de 2. Para que el cuadrado de un número sea más grande que 2, o bien el número es más grande que 2, o bien es más pequeño que menos raíz de 2. Entonces, de hecho, si usted grafica la gráfica de la función x cuadrado, ¿verdad? Entonces, por aquí está y igual a 2, y estoy buscando los valores donde la función sea más grande que 2. Entonces, o x es más grande que raíz de 2, o x es más pequeña que menos raíz de 2. Entonces, vean que la condición de que esta sucesión sea decreciente es equivalente a que cumpla una o la otra, alguna. Y note que esta es la más probable que cumpla, ¿no? La sucesión son términos positivos y por lo tanto, de estas dos, estas no la cumplen, pero esta sí. Entonces, vea que para probar que es decreciente, es equivalente a probar que está acotada por abajo. Y esto es la otra condición que, en este caso, me garantizaría que la sucesión es convergente. Entonces, para probar que es decreciente, es suficiente probar esta desigualdad. Entonces, Listo. Okay, entonces, probemos que, en efecto, a sub n es más grande que la raíz de 2. Si yo logro probar esto, entonces, como me puedo volver, obtendría que es decreciente. Entonces, si yo pruebo esto, pruebo que es decreciente.
Y ahora sí, esto pues sí lo podemos hacer más fácil por inducción, ¿verdad? Por inducción se ve fácilmente que en efecto es más grande que raíz de 2. El primero es 2. 2 es más grande que raíz de 2. Y si usted manipula estas expresiones, ¿verdad? Si usted asume esta desigualdad, es fácil ver que a sub n más 1 es también más grande que raíz de 2. Entonces, como ejercicio, ¿verdad? Esa parte no es difícil ni interesante. Como ejercicio, verifique que a partir de esto, usted puede probar que a sub n más 1 también es más grande que raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es acotada por debajo y es decreciente. Por lo tanto, es convergente. Entonces, esto implica que la sucesión es convergente. Ahora bien, si es convergente, las únicas dos posibilidades para el límite eran 2 y, raíz de 2 y menos raíz de 2. Pero si la sucesión empieza en 2 y va para abajo y siempre está arriba de raíz de 2, entonces la otra es imposible y por lo tanto la única opción es que el límite sea raíz de 2. Entonces, es decreciente porque es acotada. Entonces, es decreciente y acotada. Entonces es convergente. Y si es convergente, ya sabíamos que los únicos posibles candidatos eran raíz de 2 o menos raíz de 2. Dado las condiciones iniciales, deducimos que en efecto es raíz de 2. Ok, profe, entonces al final uno concluye que es convergente y el valor de convergencia sería raíz de 2. ¿Correcto? Ok. Ya que, tal vez una observación importante es que nosotros empezamos con un número más grande que raíz de 2. Si hubiésemos empezado, por ejemplo, con un número acá, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si la sucesión, si el primer término fuese menos 1? Y bueno, y tal vez no me contesten inmediatamente. ¿Qué pasaría, ejercicio 2, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la sucesión es esta? Empieza en menos 1 y a partir de menos 1 la define de esta manera. ¿Convergería? ¿No convergería? ¿Es decreciente? ¿Es decreciente? ¿Qué pueden decir ustedes si ustedes cambian el valor inicial de esa sucesión? Y bueno, se dejo como un ejercicio, ¿verdad? No esperaría que me lo contesten inmediatamente. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Pues digamos, a nosotros nos dijeron que eso era decreciente, entonces de ahí partimos que por el criterio de la convergencia monótona, A más 1 iba a ser menor que A. No, digamos, bueno, está bien, el ejercicio lo iba guiando, le decía, verifique que es decreciente. En general, yo escribo una serie en la pizarra, una sucesión, y si yo quiero aplicar el teorema de la convergencia monótona, pues yo tendría que ver si es creciente o si es decreciente, si es si es acotada o si no lo es. En ese caso sí le están diciendo la respuesta de antemano, ¿verdad? No le están diciendo busque usted o averigüe usted qué es lo que tiene que probar, ¿verdad? Bueno, sí, digamos, de igual forma se podía verificar con, digamos, reemplazando los, y metiendo en AN más 1 y así, ¿verdad? Sí, digamos, se podía verificar. usted podría hacer un pequeño experimento para ver si la función, si la sucesión empieza creciendo o si empieza decreciendo y a partir de eso darse una idea, ¿verdad? No es que hacer un experimento con 10 puntos le dé la respuesta correcta, pero le da una buena idea de cuál es el comportamiento de la sucesión. Ok, sí, ya me acordé. Muchas gracias, profe. Okay. ¿No se tiene alguna otra pregunta? Profe, tal vez ya para terminar, que cada quien vaya a hacer lo suyo, digámoslo así. Hay una sucesión, ¿verdad? xn es igual a n más menos 1 a la n, eso entre paréntesis, dividido entre n menos 1 a la n. Y me dicen que si eso converge, si eso diverge y calcular el valor, ¿verdad? Ok, ¿cómo es otra vez? N menos... N más, entre paréntesis, menos 1 a la n entre n
menos paréntesis menos 1 a la n. Sí, digamos, ahí digamos, la sucesión es divergente, digamos, el numerador y el denominador son iguales, nada más que cambia el signo más y menos abajo. Sí, pero digamos, es como 3 entre 5, 4 entre 6, o sea, lo que va cambiando entre la fracción es muy poco, ¿verdad? Si usted factoriza un n, entonces el límite, o sea, el límite de esas fracciones es 1. ¿Verdad? Cuando n va para infinito, ese límite es 1 y por lo tanto no es 0. Y si no es 0, entonces diverge. Por ejemplo, agarre n igual 100. Ahí le va a quedar como 101 entre 99. Bueno, 101 entre 99 es ligeramente más pequeño que 1. Ligeramente más grande que 1. Profe, pero una pregunta. ¿Cómo queda esa factorización? Es que, digamos, yo tengo n más menos 1 a la n. Queda menos 1 a la n entre n a la hora de sacar el n. Menos 1 a la n entre n. ¿Sí? Ok. Sí, al final queda 1. Entonces sí. 1 entre 1, de hecho. Ajá. Y diverge. Ok. Perfecto, profe. Gracias. Ok, bueno, ya nos extendimos bastante, entonces, hasta luego, nos veríamos entonces. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos el viernes.